Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Como siempre es un motivo de gran alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibe un saludo sincero, cariñoso y afectuoso en el nombre de Jesús. Que seas prosperado abundantemente en todas las cosas, y que recibas mucha edificación espiritual. En esta ocasión, hoy vamos a explorar la vida fascinante y llena de acontecimientos de uno de los personajes más destacados del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Prepárate para conocer detalles increíbles y enseñanzas profundas que transformaron la iglesia primitiva y también a la iglesia actual. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Vamos adelante. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Pedro apóstol, considerado como uno de los pilares de la iglesia primitiva junto con Santiago y Juan. Tras la crucifixión y resurrección de Cristo, Pedro empezó a predicar el evangelio de salvación al pueblo de Israel basado en las enseñanzas de Cristo Jesús. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue un pescador de Betsaida en Galilea. Jesús lo llamó Pedro o Cefas, uno de los primeros discípulos de Jesucristo. Se llamaba originalmente Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre por Kefas o Cefas, que en arameo quiere decir piedra. Juan 1, 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El llamado de Pedro. El llamado de Pedro. El apóstol Pedro, muy amigo y discípulo muy cercano del Señor Jesús, se convirtió en apóstol durante su ministerio. Pedro fue llamado a ser discípulo mientras pescaba en el mar de Galilea. Este evento fue trascendental no solo para Pedro, sino para la historia del cristianismo. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro, testigo de milagros. Pedro, testigo de milagros. Pedro fue testigo de muchos milagros de Jesús, incluyendo el milagro de la transfiguración, donde vio a Jesús en su gloria celestial junto con Moisés y Elías. Además, los evangelios presentan a Pedro como uno de los 3 discípulos íntimos que, junto con Santiago y Juan, fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo y de otros milagros más. Además, Pedro fue testigo también de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 17, 1-4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pedro es conocido por su vehemente declaración de lealtad a Jesús, pero también por negarlo 3 veces antes del canto del gallo. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro. No una sola vez, sino 3 veces. Esto sucedió cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Pedro, mientras que esperaba afuera en el patio para ver lo que sucedería, le preguntaron 3 veces diferentes si conocía al hombre que había sido arrestado, y Pedro lo negó por 3 veces. Mateo 26, 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro es restaurado por el Señor Jesús. Pedro es restaurado por el Señor Jesús. Parece cruel que Jesús le está preguntando a Pedro si él le ama más que los otros discípulos. Pero Jesús solo está usando las mismas palabras de Pedro registradas en Mateo 26, 33 y en Marcos 14, 29. En estos 2 versículos, Pedro le dijo a Jesús que, aunque todos se alejaran de él, pero él sí permanecería junto al Señor, dando a entender con sus propias palabras que Pedro se creía superior que los otros discípulos. Pedro miraba a sus compañeros, los otros discípulos, y decidió en su corazón que él era más fiel y más fuerte en la fe que todos. Él se comparó a sí mismo con los otros discípulos y decidió que él era mejor que ellos. Pedro se llenó con el orgullo de su propia fidelidad y de su amor para Jesús. Y este mismo orgullo es el que no le permitió ver su propia debilidad.
Pero el Señor Jesús enseña a Pedro que él no debe compararse a los otros, ni debe pensar que él es mejor o más fiel que los otros discípulos. Le deja ver que su única responsabilidad es seguir a Jesús con todo su corazón. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? Pedro no fue el primer papa. La respuesta, de acuerdo a la Escritura, es un claro y enfático no. El apóstol Pedro en ninguna parte reclama la supremacía sobre los otros apóstoles. En ninguna parte de sus escritos, primera y segunda de Pedro, el apóstol Pedro no reclamó ningún rol especial, autoridad o poder sobre la Iglesia. En ninguna parte de la Escritura Pedro, o algún otro apóstol, declara que su autoridad apostólica sería pasada a sucesores. Sin embargo, el apóstol Pedro tuvo un papel de liderazgo entre los discípulos. El apóstol Pedro ejerció un papel crucial en la primera proclamación del Evangelio, Hechos capítulos 1 al 10, sin embargo, estas verdades acerca de Pedro de ninguna manera le dan soporte al concepto de que Pedro fue el primer papa, o de que él fue el líder supremo sobre los apóstoles, o de que su autoridad sería pasada a los obispos de Roma. Pedro mismo nos señala a todos hacia el verdadero pastor y supervisor de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En las Escrituras tampoco es enseñado que un obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. La Escritura ni siquiera registra explícitamente que Pedro aún estuviera en Roma. Antes bien, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, un nombre que algunas veces se aplicaba para mencionar a Roma. Primera de Pedro 5, 13 registra: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro en la iglesia primitiva. Pedro en la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un líder destacado de la iglesia primitiva. Su primera prédica del Evangelio de Salvación en Pentecostés resultó en la conversión de 3.000 personas. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Las enseñanzas o doctrina que impartía Pedro. Las enseñanzas o doctrina que impartía Pedro. El apóstol Pedro enseñó sobre la necesidad de arrepentimiento y de convertirse al Señor Jesucristo para ser salvos. Pedro enseñó sobre el bautismo en agua y sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pedro recalca la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto registrado en Primera de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro también enseña sobre la importancia de la fe, el amor y la esperanza en las cartas que escribió. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? Si estamos en Jesús y con Jesús, entonces, vencemos el miedo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado, o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18. El Señor Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero, con Jesús, el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 1 al 3. Tenemos al mejor maestro. Jesús pacientemente nos enseña. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección y el Señor lo corrigió con paciencia, firmeza y amor. El Señor Jesucristo busca discípulos y estudiantes dispuestos a escuchar su voz y a aprender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32, 8. Cristo Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro. El pescador áspero e imprudente era, a los ojos de Jesús, una piedra firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. El Señor Jesucristo usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Esto está registrado en Lucas 5, 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro realmente había estado con Jesús. Hechos 4, 1 al 3. Estar con Jesús y estar en Jesús hace toda la diferencia. Algunos datos curiosos sobre Pedro que quizás no conocías. Algunos datos curiosos sobre Pedro que quizás no conocías. Pedro caminó sobre el agua. Pedro es el único otro ser humano, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua, aunque lo hizo brevemente. Mateo 14, 28 al 29. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La sombra sanadora de Pedro. El Señor usaba a Pedro grandemente. Tanto es así, que el Señor utilizaba la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. Esto quedó registrado en Hechos 5, 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro es descendiente de Jonás. ¿Por qué Jesús llama a Pedro hijo de Jonás? Una explicación muy sencilla. En el Evangelio según Mateo enseña que el nombre del padre de Pedro era Jonás, y Jesús, respondiendo, le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Pedro sufrió martirio. Según la tradición e historia, Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. La Biblia no revela cómo murió el apóstol Pedro. La tradición más aceptada por la Iglesia es que Pedro fue crucificado al revés en Roma. La tradición dice que, cuando Pedro fue condenado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz al revés. La razón de su petición fue que, por haber negado a su Señor, no se consideraba digno de morir como el Señor Jesús. De nuevo, esto es solo una tradición, y la Biblia no confirma ni niega la historia. Jesús predijo la forma en que moriría Pedro, tal vez para prepararlo para las circunstancias que enfrentaría ahora que su Señor había resucitado y ya no estaría físicamente con él. Jesús recordó a Pedro que, en el pasado,
tenía cierta libertad para ir y venir a donde quisiera. Se acercaba el día en que eso ya no sería así. Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Extendiendo sus manos podría interpretarse fácilmente como que Pedro moriría en una cruz con los brazos extendidos. Algunos historiadores señalan el hecho de que los romanos también utilizaban el cepo como instrumento de tortura. En el cepo, las manos del prisionero se estiraban sobre el palo de la cruz. Sea cual sea la forma en que fue ejecutado, está claro que Pedro estuvo sometido a la voluntad de otros, que de alguna manera lo ataron y lo llevaron a la muerte. Pedro apóstol es una figura central en la historia cristiana, un hombre de gran fe y humildad. Su vida y sus enseñanzas conforme a la doctrina del Señor Jesucristo continúan inspirando a millones de personas de la fe cristiana alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. No olvides darle like al vídeo, compartir este vídeo y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga muchísimo. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Como siempre es un motivo de gran alegría poder saludarte en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibe un saludo sincero, cariñoso y afectuoso en el nombre de Jesús. Que seas prosperado abundantemente en todas las cosas, y que recibas mucha edificación espiritual. En esta ocasión, hoy vamos a explorar la vida fascinante y llena de acontecimientos de uno de los personajes más destacados del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Prepárate para conocer detalles increíbles y enseñanzas profundas que transformaron la iglesia primitiva y también a la iglesia actual. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Vamos adelante. ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? Pedro apóstol, considerado como uno de los pilares de la iglesia primitiva junto con Santiago y Juan. Tras la crucifixión y resurrección de Cristo, Pedro empezó a predicar el evangelio de salvación al pueblo de Israel basado en las enseñanzas de Cristo Jesús. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue un pescador de Betsaida en Galilea. Jesús lo llamó Pedro o Cefas, uno de los primeros discípulos de Jesucristo. Se llamaba originalmente Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre por Kefas o Cefas, que en arameo quiere decir piedra. Juan 1, 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El llamado de Pedro. El llamado de Pedro. El apóstol Pedro, muy amigo y discípulo muy cercano del Señor Jesús, se convirtió en apóstol durante su ministerio. Pedro fue llamado a ser discípulo mientras pescaba en el mar de Galilea. Este evento fue trascendental no solo para Pedro, sino para la historia del cristianismo. Mateo 4, 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro, testigo de milagros. Pedro, testigo de milagros. Pedro fue testigo de muchos milagros de Jesús, incluyendo el milagro de la transfiguración, donde vio a Jesús en su gloria celestial junto con Moisés y Elías. Además, los evangelios presentan a Pedro como uno de los 3 discípulos íntimos que, junto con Santiago y Juan, fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo y de otros milagros más. Además, Pedro fue testigo también de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mateo 17, 1-4. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pedro niega 3 veces al Señor Jesús. Pedro es conocido por su vehemente declaración de lealtad a Jesús, pero también por negarlo 3 veces antes del canto del gallo. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro. No una sola vez,
sino 3 veces. Esto sucedió cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote. Pedro, mientras que esperaba afuera en el patio para ver lo que sucedería, le preguntaron 3 veces diferentes si conocía al hombre que había sido arrestado, y Pedro lo negó por 3 veces. Mateo 26, 74 al 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro es restaurado por el Señor Jesús. Pedro es restaurado por el Señor Jesús. Parece cruel que Jesús le está preguntando a Pedro si él le ama más que los otros discípulos. Pero Jesús solo está usando las mismas palabras de Pedro registradas en Mateo 26, 33 y en Marcos 14, 29. En estos 2 versículos, Pedro le dijo a Jesús que, aunque todos se alejaran de él, pero él sí permanecería junto al Señor, dando a entender con sus propias palabras que Pedro se creía superior que los otros discípulos. Pedro miraba a sus compañeros, los otros discípulos, y decidió en su corazón que él era más fiel y más fuerte en la fe que todos. Él se comparó a sí mismo con los otros discípulos y decidió que él era mejor que ellos. Pedro se llenó con el orgullo de su propia fidelidad y de su amor para Jesús. Y este mismo orgullo es el que no le permitió ver su propia debilidad. Pero el Señor Jesús enseña a Pedro que él no debe compararse a los otros, ni debe pensar que él es mejor o más fiel que los otros discípulos. Le deja ver que su única responsabilidad es seguir a Jesús con todo su corazón. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? ¿Fue el apóstol Pedro el primer papa? Pedro no fue el primer papa. La respuesta, de acuerdo a la Escritura, es un claro y enfático no. El apóstol Pedro en ninguna parte reclama la supremacía sobre los otros apóstoles. En ninguna parte de sus escritos, primera y segunda de Pedro, el apóstol Pedro no reclamó ningún rol especial, autoridad o poder sobre la Iglesia. En ninguna parte de la Escritura Pedro, o algún otro apóstol, declara que su autoridad apostólica sería pasada a sucesores. Sin embargo, el apóstol Pedro tuvo un papel de liderazgo entre los discípulos. El apóstol Pedro ejerció un papel crucial en la primera proclamación del Evangelio, Hechos capítulos 1 al 10, sin embargo, estas verdades acerca de Pedro de ninguna manera le dan soporte al concepto de que Pedro fue el primer papa, o de que él fue el líder supremo sobre los apóstoles, o de que su autoridad sería pasada a los obispos de Roma. Pedro mismo nos señala a todos hacia el verdadero pastor y supervisor de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En las Escrituras tampoco es enseñado que un obispo de Roma debía tener la primacía sobre la Iglesia. La Escritura ni siquiera registra explícitamente que Pedro aún estuviera en Roma. Antes bien, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, un nombre que algunas veces se aplicaba para mencionar a Roma. Primera de Pedro 5, 13 registra: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Pedro en la iglesia primitiva. Pedro en la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en un líder destacado de la iglesia primitiva. Su primera prédica del Evangelio de Salvación en Pentecostés resultó en la conversión de 3.000 personas. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Las enseñanzas o doctrina que impartía Pedro. Las enseñanzas o doctrina que impartía Pedro. El apóstol Pedro enseñó sobre la necesidad de arrepentimiento y de convertirse al Señor Jesucristo para ser salvos. Pedro enseñó sobre el bautismo en agua y sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pedro recalca la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto registrado en 1 de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El apóstol Pedro también enseña sobre la importancia de la fe, el amor y la esperanza en las cartas que escribió. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro? Si estamos en Jesús y con Jesús, entonces, vencemos el miedo. Ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado, o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez, Pedro encontró valor en seguir a Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan 4, 18. El Señor Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero, con Jesús, el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2, 1 al 3. Tenemos al mejor maestro. Jesús pacientemente nos enseña. Una y otra vez, Pedro necesitaba corrección y el Señor lo corrigió con paciencia, firmeza y amor. El Señor Jesucristo busca discípulos y estudiantes dispuestos a escuchar su voz y a aprender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32, 8. Cristo Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro. El pescador áspero e imprudente era, a los ojos de Jesús, una piedra firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. El Señor Jesucristo usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Esto está registrado en Lucas 5, 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro realmente había estado con Jesús. Hechos 4, 1 al 3. Estar con Jesús y estar en Jesús hace toda la diferencia. Algunos datos curiosos sobre Pedro que quizás no conocías. Algunos datos curiosos sobre Pedro que quizás no conocías. Pedro caminó sobre el agua. Pedro es el único otro ser humano, aparte de Jesús, que caminó sobre el agua, aunque lo hizo brevemente. Mateo 14, 28 al 29. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La sombra sanadora de Pedro. El Señor usaba a Pedro grandemente. Tanto es así, que el Señor utilizaba la sombra de Pedro para sanar a los enfermos. Esto quedó registrado en Hechos 5, 14 al 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres,
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro es descendiente de Jonás. ¿Por qué Jesús llama a Pedro hijo de Jonás? Una explicación muy sencilla. En el Evangelio según Mateo enseña que el nombre del padre de Pedro era Jonás, y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Pedro sufrió martirio. Según la tradición e historia, Pedro fue crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. La Biblia no revela cómo murió el apóstol Pedro. La tradición más aceptada por la Iglesia es que Pedro fue crucificado al revés en Roma. La tradición dice que, cuando Pedro fue condenado a muerte, pidió ser crucificado en una cruz al revés. La razón de su petición fue que, por haber negado a su Señor, no se consideraba digno de morir como el Señor Jesús. De nuevo, esto es solo una tradición, y la Biblia no confirma ni niega la historia. Jesús predijo la forma en que moriría Pedro, tal vez para prepararlo para las circunstancias que enfrentaría ahora que su Señor había resucitado y ya no estaría físicamente con él. Jesús recordó a Pedro que, en el pasado, tenía cierta libertad para ir y venir a donde quisiera. Se acercaba el día en que eso ya no sería así. Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Extendiendo sus manos podría interpretarse fácilmente como que Pedro moriría en una cruz con los brazos extendidos. Algunos historiadores señalan el hecho de que los romanos también utilizaban el cepo como instrumento de tortura. En el cepo, las manos del prisionero se estiraban sobre el palo de la cruz. Sea cual sea la forma en que fue ejecutado, está claro que Pedro estuvo sometido a la voluntad de otros, que de alguna manera lo ataron y lo llevaron a la muerte. Pedro apóstol es una figura central en la historia cristiana, un hombre de gran fe y humildad. Su vida y sus enseñanzas conforme a la doctrina del Señor Jesucristo continúan inspirando a millones de personas de la fe cristiana alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. No olvides darle like al vídeo, compartir este vídeo y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga muchísimo.